Han pasado ya 37 años desde que Ramón Valdés, el entrañable Don Ramón del programa El Chavo del Ocho, dejó este mundo. Sin embargo, su memoria permanece viva en millones de corazones que crecieron riendo con sus ocurrencias, su humor sencillo y su capacidad de transmitir ternura incluso en medio de la pobreza ficticia de la vecindad, creada por Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Detrás del hombre que parecía siempre cansado, con su característico gorro azul y sus pantalones viejos, había un artista de enorme talento y una persona con un mundo interior lleno de luces y sombras. Pero lo que pocos saben es que, antes de su partida en 1988, Ramón Valdés reveló un secreto que durante años había sido motivo de rumores, especulaciones y silencios incómodos. Su verdadera opinión sobre Florinda Mesa, la actriz que interpretaba a Doña Florinda, y que en la vida real fue pareja sentimental de Chespirito. La vida de Ramón Valdés antes de la vecindad. Para comprender la magnitud de sus palabras finales, hay que retroceder en el tiempo y conocer el camino que llevó a Ramón Valdés a convertirse en un ícono televisivo. Nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, en el seno de una familia numerosa y humilde. Era uno de 19 hermanos, entre ellos Manuel el Loco Valdés y Germán Tintán Valdés, dos leyendas del entretenimiento mexicano. Desde pequeño estuvo rodeado de arte, música y humor, aunque su vida no fue fácil. Ramón se curtió en el mundo artístico desde abajo, trabajando primero como extra en películas del cine de oro mexicano. Poco a poco, fue desarrollando un estilo propio, natural, espontáneo, sin artificios. Su habilidad para improvisar lo llevó a convertirse en un actor distinto, capaz de arrancar carcajadas con un gesto o una sola frase. Durante los años 50 y 60, apareció en más de 50 películas junto a su hermano Germán Valdés, el célebre Tintán. Sin embargo, fue en la década de los 70 cuando su destino cambió para siempre, gracias a su participación en el programa de Chespirito. La llegada a El Chavo del Ocho. Ramón Valdés ingresó al elenco de Roberto Gómez Bolaños en 1971. Interpretó inicialmente a varios personajes secundarios, pero pronto se quedó con el papel que lo inmortalizaría. Don Ramón, el vecino pobre, siempre acosado por la renta impaga de señor Barriga y perseguido por las cachetadas de Doña Florinda. El éxito fue inmediato. Su personaje, a pesar de ser un adulto desempleado y de mal carácter, transmitía una humanidad inigualable. Era un padre amoroso, aunque torpe, que intentaba sacar adelante a su hija, la Chilindrina. El público se identificaba con sus dificultades y al mismo tiempo reía con sus salidas cómicas. Pero lo que ocurría tras bambalinas era muy diferente a la inocencia que se transmitía en pantalla. El ambiente detrás de cámaras. Aunque todos parecían una gran familia frente a las cámaras, los conflictos internos entre los actores comenzaron a crecer con el paso de los años. El propio Ramón Valdés era una persona querida por la mayoría del elenco, ya que tenía fama de ser generoso, sencillo y directo. No le gustaban las intrigas ni los juegos de poder, y siempre se mostraba accesible para todos, desde técnicos hasta artistas. Sin embargo, las tensiones comenzaron a volverse más notorias cuando Florinda Mesa, que además de actuar tenía una relación sentimental con Chespirito, empezó a involucrarse en cuestiones de producción y decisiones internas. Según varios testimonios, Florinda asumió un rol cada vez más dominante dentro del equipo, lo que generó resentimientos y fricciones. Ramón Valdés, con su carácter frontal, no se quedó callado. Era el tipo de persona que decía lo que pensaba, aunque eso le trajera problemas. Y eso fue justamente lo que lo llevó a distanciarse del programa en varias ocasiones. La relación con Florinda Mesa, el vínculo entre Ramón Valdés y Florinda Mesa, ha sido objeto de especulación durante décadas. Algunos sostienen que existía una fuerte rivalidad profesional, otros que simplemente no se toleraban. Lo cierto es que Ramón veía con recelo el protagonismo que Florinda había adquirido tanto frente como detrás de las cámaras. En entrevistas posteriores, varios actores como Carlos Villagrán, Kiko,
y María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina, confirmaron que Ramón sentía que Florinda imponía su voluntad en muchas decisiones y que eso afectaba la dinámica del grupo. Él, acostumbrado a un ambiente más libre y creativo, consideraba que la esencia del programa se estaba perdiendo. Pese a las diferencias, en pantalla mantenían un profesionalismo impecable. Doña Florinda y don Ramón compartieron escenas memorables. Las bofetadas, las discusiones en la vecindad, los malentendidos que hacían reír a generaciones. El público nunca sospechó que, tras esas risas, existía un distanciamiento casi irreconciliable. La salida de don Ramón. En 1979, Ramón Valdés decidió abandonar El Chavo del Ocho. Fue un golpe duro para el programa, ya que su personaje era de los más queridos. Oficialmente, se dijo que fue por problemas contractuales y desacuerdos con la producción. Pero en realidad, las tensiones internas con Florinda Mesa y con Chespirito fueron determinantes. Durante años, el comediante se refugió en otros proyectos televisivos y teatrales, algunos junto a Carlos Villagrán. Pero ninguno tuvo el mismo impacto que El Chavo. Aún así, el público lo siguió recordando con cariño y lo recibía con aplausos en cada aparición. Los últimos años y la enfermedad. A mediados de los años 80, Ramón Valdés comenzó a tener problemas de salud debido a un cáncer de estómago. A pesar de los tratamientos, su condición empeoró rápidamente. Pasó sus últimos meses rodeado de su familia y de algunos amigos cercanos del medio artístico. Fue en ese periodo, entre conversaciones íntimas y entrevistas poco conocidas, cuando Ramón decidió romper el silencio y hablar abiertamente sobre lo que había vivido dentro del programa, incluyendo su visión sobre Florinda Mesa. La confesión antes de partir. Según testimonios de allegados y declaraciones que con el tiempo salieron a la luz, Ramón Valdés confesó que sentía una gran tristeza por cómo se habían dado las cosas en el grupo. Admiraba profundamente a Chespirito como creativo y genio del humor, pero lamentaba que su relación con Florinda hubiera cambiado la dinámica del equipo. Sobre ella, sus palabras fueron duras pero sinceras. Florinda siempre quiso controlar todo. Tenía talento, sí, pero también un carácter muy fuerte. Yo nunca estuve de acuerdo con su forma de manejar las cosas, y eso me costó mi lugar en el programa. Estas declaraciones, aunque nunca fueron dichas en televisión abierta de manera explícita, circularon en entrevistas grabadas y recuerdos compartidos por compañeros. Se convirtieron en una especie de testamento emocional. La confesión de un hombre que ya no temía a las consecuencias. La repercusión de sus palabras. Tras su muerte, las declaraciones de Ramón Valdés generaron debate entre los fanáticos y los propios integrantes del elenco. Algunos lo respaldaron, como Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves, quienes también tuvieron roces con Florinda. Otros, en cambio, defendieron la figura de la actriz. Lo cierto es que el tiempo no hizo más que alimentar el mito. ¿Fue Florinda Mesa responsable de la salida de don Ramón? ¿O simplemente fueron diferencias normales en un grupo artístico? A casi 4 décadas de su partida, la confesión de Ramón sigue siendo un eco incómodo en la historia de El Chavo del Ocho. Un secreto que marcó la historia. La verdad que Ramón reveló antes de morir no fue un ataque gratuito, sino el desahogo de un hombre que sentía que su legado había sido opacado por tensiones personales. Él siempre defendió la importancia de la autenticidad en el humor y consideraba que la intervención excesiva de Florinda Mesa rompió la naturalidad que caracterizaba al programa. Ese testimonio, lejos de destruir su imagen, lo convirtió en una figura aún más querida. Un hombre que, hasta el final, fue fiel a sí mismo y no dudó en decir lo que pensaba, aunque eso significara enfrentarse a poderes más grandes. La muerte de Ramón Valdés en agosto de 1988 no solo significó la despedida de un comediante entrañable, sino también el comienzo de una etapa de revelaciones, tensiones y versiones encontradas dentro del universo de El Chavo del Ocho. Su confesión sobre Florinda Mesa, pronunciada en los últimos años de su vida, no quedó en el adioire.
generó una serie de reacciones que marcaron para siempre la relación entre los integrantes del elenco y la percepción del público hacia la familia de la vecindad. El eco de sus palabras. Cuando un artista tan querido como Ramón Valdés decide hablar con franqueza antes de partir, sus palabras adquieren un peso especial. No son simples declaraciones. Se convierten en un legado, en una especie de confesión final que revela aspectos ocultos tras la cortina del éxito. La frase atribuida a Valdés sobre Florinda Meza, que buscaba controlar todo y que su influencia lo había llevado a abandonar el programa, cayó como una bomba en un contexto donde ya existían rumores de enfrentamientos. Los fans, acostumbrados a ver al elenco como una gran familia, comenzaron a preguntarse qué tan reales habían sido esas sonrisas y esa complicidad en pantalla. No era la primera vez que surgían rumores de tensiones, pero escuchar esas palabras directamente de Don Ramón les daba una legitimidad distinta. A diferencia de otros testimonios, la suya no era la voz de un actor resentido. Era la voz de un hombre que se encontraba al final de su camino, sin necesidad de quedar bien con nadie. El impacto en la imagen de Florinda Meza. Florinda Meza, actriz talentosa y pareja sentimental de Roberto Gómez Bolaños, siempre había estado rodeada de polémica. Dentro del programa, interpretaba a Doña Florinda, un personaje autoritario que constantemente humillaba a Don Ramón y protegía en exceso a su hijo Kiko. En pantalla, esa dinámica provocaba risas, pero en la vida real, las acusaciones de autoritarismo contra la actriz comenzaron a sonar con fuerza tras la confesión de Valdés. Muchos fanáticos comenzaron a asociar el carácter de Doña Florinda con la verdadera personalidad de Meza. Se hablaba de su influencia determinante en las decisiones de Chespirito y de cómo ese poder había generado divisiones en el grupo. La salida de personajes tan queridos como Kiko, la Chilindrina y el propio Don Ramón fue atribuida en parte a su presencia. Los defensores de Florinda sostenían, sin embargo, que esas críticas eran injustas y machistas. Señalaban que, en una industria dominada por hombres, el simple hecho de que una mujer tuviera voz y voto en cuestiones de producción era motivo suficiente para generar incomodidad. Según esa visión, Ramón Valdés no habría tolerado que Florinda tuviera un papel tan fuerte en el equipo creativo. Pero las palabras del actor ya estaban dichas, y para muchos, su testimonio tenía más peso que cualquier defensa posterior. El respaldo de Carlos Villagrán. Uno de los primeros en respaldar la visión de Valdés fue Carlos Villagrán, el inolvidable Kiko. En varias entrevistas, Villagrán confirmó que Florinda había ejercido un control excesivo en el grupo y que eso había generado malestar entre varios actores. De hecho, él mismo había dejado el programa en medio de un conflicto con Chespirito y con Florinda. Según Villagrán, las diferencias creativas y la imposibilidad de convivir en un ambiente tan cargado de tensiones lo habían llevado a tomar la decisión. Su testimonio coincidía, en gran medida, con lo dicho por Valdés, y juntos reforzaron la idea de que el clima detrás de cámaras distaba mucho de la armonía que el público veía en la televisión. Villagrán llegó incluso a señalar que Ramón Valdés fue el más íntegro de todos, un hombre incapaz de inventar conflictos por gusto. Según él, si Valdés había hablado de Florinda en esos términos, era porque así lo había vivido. María Antonieta de las Nieves y su testimonio. La actriz que dio vida a la Chilindrina, hija ficticia de Don Ramón, también se sumó con el tiempo a las declaraciones que confirmaban las tensiones con Florinda Meza. María Antonieta de las Nieves siempre describió a Valdés como un hombre generoso, paternal y sin dobleces. En contraste, sus recuerdos sobre Florinda estaban marcados por choques y distancias. En su libro autobiográfico, De las Nieves, relató cómo la dinámica de poder en el grupo cambió con el tiempo, y cómo Florinda, al convertirse en la pareja de Chespirito, comenzó a tener un lugar privilegiado en las decisiones. Para ella, eso afectó no solo al programa, sino también a la relación entre los actores. Cuando se le preguntaba por las palabras de Ramón, De las Nieves solía responder con cautela, pero dejaba claro que no le sorprendía lo que él había dicho. Para ella, su papá de ficción había sido un hombre sincero, y su confesión reflejaba lo que muchos sentían en silencio,
La defensa de Florinda Mesa. Ante el peso de esas acusaciones, Florinda Mesa no se quedó callada. A lo largo de los años ha defendido su papel en el programa y ha insistido en que sus decisiones siempre buscaron el bien del grupo. Según ella, muchos de los conflictos respondían a egos profesionales y no a una intención de manipular. En entrevistas posteriores, Mesa ha recordado con cariño a Ramón Valdés, asegurando que siempre lo respetó como actor y como persona. Sin embargo, también reconoció que no compartían la misma visión de trabajo, lo que generaba fricciones inevitables. Para ella, las palabras de Valdés no eran una gran verdad, sino simplemente su perspectiva personal en un momento de dolor. El tiempo, sin embargo, no borró el efecto de aquella confesión. Para buena parte del público, la imagen de Florinda quedó marcada por esa sombra, y aunque su talento como actriz es innegable, su figura siempre estará asociada a los rumores de control y división. El mito de la familia rota. La confesión de Ramón Valdés reveló algo más profundo que un simple desacuerdo personal. Expuso la fragilidad del mito de la gran familia de la vecindad. Para millones de espectadores, El Chavo del Ocho representaba la amistad, la unión y la solidaridad en medio de las dificultades. Ver hacia esos personajes como una comunidad era un reflejo de los valores que muchos querían en sus propias vidas. Pero detrás de las cámaras, los celos, los intereses y las luchas de poder eran parte de la realidad. La salida de personajes icónicos, las demandas legales posteriores y las entrevistas cargadas de reproches fueron desgarrando poco a poco esa imagen idílica. La confesión de Valdés, lejos de destruir la magia del programa, la hizo más humana. El público entendió que, incluso en los grupos más exitosos, las diferencias son inevitables. Y al mismo tiempo, se reforzó la figura de Don Ramón como un hombre honesto que nunca se dejó vencer por el poder. El cariño del público como respuesta. Paradójicamente, tras su muerte y sus declaraciones, el cariño hacia Ramón Valdés se multiplicó. Sus fanáticos lo convirtieron en una especie de mártir dentro del universo de El Chavo del Ocho. Para muchos, él representaba la voz del pueblo. El hombre humilde que no temía decir la verdad frente a los poderosos. En países como México, Brasil, Perú y Chile, donde el programa alcanzó niveles de audiencia históricos, los homenajes a Don Ramón se volvieron frecuentes. Los niños que crecieron viéndolo lo recordaban como un segundo padre, y los adultos lo consideraban un ejemplo de humildad y coherencia. Las redes sociales, años después, rescataron sus frases y escenas, convirtiéndolo en un ícono de la cultura popular. Y en ese proceso, la confesión sobre Florinda Mesa adquirió un nuevo significado. No solo fue un desahogo personal, sino también un recordatorio de que incluso los héroes de la televisión tenían sus batallas internas. La visión de los críticos de televisión y periodistas especializados, también analizaron el impacto de aquella confesión. Algunos sostuvieron que Ramón Valdés había sido víctima de un sistema que privilegiaba el control creativo de Chespirito y, por extensión, de Florinda. Otros, en cambio, consideraron que sus palabras habían sido exageradas y que no debían tomarse como una verdad absoluta. Lo cierto es que, al revisar la historia de El Chavo del Ocho, resulta innegable que los conflictos internos influyeron en su desarrollo. La salida de varios personajes en la misma época, las divisiones entre los actores y las acusaciones cruzadas son pruebas de que la armonía nunca fue total. Un legado dividido. La confesión de Ramón Valdés marcó un antes y un después en la forma en que se recuerda al elenco de El Chavo del Ocho. Por un lado, consolidó su imagen como un hombre honesto, incapaz de callar lo que pensaba. Por otro, dejó una herida abierta en la memoria del programa. Una herida que ni el paso de los años ni las declaraciones posteriores han logrado cerrar del todo. Cada aniversario de su muerte se convierte en una oportunidad para recordar no solo al comediante, sino también al hombre que se atrevió a decir lo que muchos callaban. Y cada vez que se repite un capítulo en la televisión, los espectadores se preguntan,
¿Qué pensaba realmente don Ramón de sus compañeros? ¿Qué sintió al abandonar la vecindad que lo había hecho inmortal? La confesión de Ramón Valdés sobre Florinda Mesa no fue un simple detalle en su biografía. Fue el reflejo de las tensiones y fracturas que marcaron a uno de los programas más importantes de la televisión latinoamericana. Sus palabras resonaron más allá de la anécdota personal y se convirtieron en un símbolo de sinceridad y valentía. El legado de don Ramón no solo vive en las risas que aún provoca, sino también en esa última verdad que dejó antes de partir. Una verdad incómoda, sí, pero también necesaria para comprender la historia completa de la vecindad más famosa de América Latina. Han pasado 37 años desde la partida de Ramón Valdés, pero su nombre, su risa, sus frases y hasta su silencio siguen estando presentes en la memoria de millones de personas en toda América Latina y más allá. El personaje de don Ramón, sencillo y entrañable, trascendió generaciones y fronteras. Sin embargo, con el tiempo su última confesión sobre Florinda Mesa no se desvaneció. Se convirtió en una especie de mito popular, repetido, analizado y reinterpretado por fanáticos, periodistas y críticos. Este último busca analizar cómo esas palabras han moldeado la memoria colectiva, cómo influyeron en la manera en que se percibe la historia de El Chavo del Ocho, y cómo don Ramón pasó de ser un personaje cómico a transformarse en una figura legendaria y casi mítica dentro de la cultura latinoamericana. El mito de don Ramón más allá de la pantalla. En cada barrio, en cada vecindad, en cada grupo de amigos que jugaban en la calle en los años 70 y 80, siempre había un niño que imitaba a Kiko, otro que jugaba a ser el Chavo, y más de uno que trataba de parecerse a don Ramón. Su estilo relajado, su manera de enfrentar la vida con humor pese a las dificultades, y sus frases célebres como «Con permisito dijo Monchito», o «La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena», se convirtieron en parte del lenguaje popular. Pero detrás de la risa estaba un hombre real que antes de morir se atrevió a hablar con claridad sobre las tensiones que marcaron su paso por el programa. Esa sinceridad, lejos de perjudicarlo, lo elevó a la categoría de símbolo de honestidad. Mientras algunos actores fueron acusados de oportunismo o de resentimiento, Valdés siempre fue recordado como alguien incapaz de disfrazar la verdad. La confesión como un espejo de la realidad. Lo que Ramón Valdés dijo sobre Florinda Mesa no solo reveló una enemistad personal, representó, en cierto modo, el conflicto universal entre la creatividad libre y el control del poder. Él, hombre de barrio, acostumbrado a improvisar y a darle vida a un personaje con naturalidad, se sintió desplazado en un sistema donde las decisiones pasaban cada vez más por filtros de control y jerarquía. En ese choque de visiones, don Ramón quedó en medio. Un artista genuino frente a una estructura rígida, donde Florinda jugaba un papel central. Ese contraste hizo que el público interpretara sus palabras no solo como un reproche hacia una compañera, sino como una defensa de la autenticidad frente a los intereses y las imposiciones. Por eso, más que un simple chisme, su confesión se volvió un mensaje simbólico que trascendió la televisión. El eco en la cultura popular, en redes sociales, en memes, en documentales de YouTube, en foros de fanáticos y hasta en artículos académicos sobre cultura televisiva. El tema de la confesión de Valdés aparece una y otra vez. En Brasil, donde Chávez fue un fenómeno nacional, los foros de fans suelen citarlo como el hombre que dijo la verdad antes de morir. En México, su figura es vista como un antihéroe querido. Alguien que nunca tuvo dinero, nunca se sometió a la autoridad, pero siempre fue auténtico. En otros países como Perú, Chile o Argentina, se le recuerda como un personaje que reflejaba la vida cotidiana del hombre común, mucho más que cualquier otro de la vecindad. Incluso músicos y escritores han hecho referencia a él. La figura de don Ramón ha inspirado canciones, obras de teatro e innumerables homenajes donde siempre se resalta no solo al personaje, sino al hombre que se animó a decir lo que pensaba sin miedo. Florinda Mesa y la herida que nunca cerró. Mientras la figura de Ramón Valdés se volvió más luminosa con el paso del tiempo, la de Florinda Mesa quedó marcada por la polémica.
A pesar de sus intentos de explicar su rol y de defender su imagen, muchos fanáticos nunca la perdonaron del todo. La confesión de Valdés fue como una semilla que germinó con los años. Cada vez que algún otro actor del elenco, como Carlos Villagrán o María Antonieta de las Nieves, confirmaba las tensiones, el mito se reforzaba. Y aunque Florinda insiste en que amaba y respetaba a todos sus compañeros, la percepción pública ya estaba instalada. Para muchos, ella fue la responsable de varias rupturas dentro del grupo. Este contraste, paradójicamente, alimentó la inmortalidad del mito. Si no hubiera existido esa rivalidad, tal vez la historia de El Chavo del Ocho sería recordada solo como un programa exitoso. Pero con esas tensiones, se transformó en un relato más humano, más complejo, más cercano a las verdaderas historias de familia y vecindad, donde siempre hay afectos, pero también conflictos. El recuerdo en la familia Valdés. Los descendientes de Ramón Valdés, especialmente sus hijos y sobrinos, han mantenido vivo su legado. En entrevistas, ellos destacan su calidad humana, su sencillez y su amor por la vida. Al mismo tiempo, no han dudado en confirmar que las palabras que dejó antes de morir eran reflejo de su experiencia real. Para la familia, su sinceridad fue parte de su identidad. Un hombre incapaz de guardarse lo que sentía, incluso si eso significaba enfrentarse a situaciones incómodas. Ellos se enorgullecen de que su figura sea recordada como un ejemplo de autenticidad, incluso cuando habló de algo tan delicado como su relación con Florinda Mesa. El duelo de los fanáticos. El día de su muerte, miles de fanáticos lloraron a don Ramón como si hubieran perdido a un miembro de su propia familia. A diferencia de otros actores, su despedida estuvo marcada por la sensación de que se había ido un hombre común, cercano, casi un vecino más. Con el tiempo, esa tristeza se transformó en nostalgia y, más tarde, en veneración. Cada vez que alguien recuerda su confesión, no lo hace con rencor, sino con admiración por su valentía. Para muchos, esas palabras son parte de su legado, tanto como sus gestos cómicos o sus frases inolvidables. El mito se convierte en enseñanza. Hoy, cuando se analizan los conflictos detrás de El Chavo del Ocho, la figura de Ramón Valdés aparece como la de un hombre que prefirió ser fiel a sí mismo antes que adaptarse a algo que no compartía. Su confesión sobre Florinda Mesa, más allá de las interpretaciones, se convirtió en una lección sobre la importancia de la honestidad y la coherencia. El público lo recuerda no solo como un actor, sino como un símbolo de que decir la verdad, aunque duela, es mejor que callar. Y esa enseñanza, transmitida de generación en generación, mantiene viva su memoria en un mundo donde la autenticidad es cada vez más escasa. Ramón Valdés murió hace 37 años, pero su espíritu sigue vivo en cada repetición de El Chavo del Ocho, en cada niño que imita sus frases, en cada adulto que sonríe al recordarlo. Su última confesión sobre Florinda Mesa no fue un simple comentario. Fue un acto de sinceridad que reveló la fragilidad detrás de la risa y que transformó su figura en leyenda. Hoy, millones siguen viendo en don Ramón algo más que un personaje. Ven al hombre que representó la lucha del humilde, la ternura del padre, la valentía de quien se enfrenta al poder y la honestidad de quien, antes de partir, se atrevió a decir lo que sentía. Ese es, quizá, el verdadero secreto de su inmortalidad, que sus palabras, tanto en la ficción como en la vida real, nunca fueron un simple guión, sino la expresión sincera de un hombre auténtico.